Hoy en Paolo Rico Interview tenemos a un invitado que rompe moldes dentro y fuera de la iglesia, el padre Roberto Valencia Aguirre, mejor conocido como el padre Beto, jesuita de formación, contador por profesión, docente por pasión y sacerdote por pura vocación. Es quizá uno de los rostros más singulares y queridos de la vida religiosa en Tabasco. Nacido en Villahermosa el 6 de abril de 1967, es hijo de padre yucateco y madre tabasqueña, creció en la colonia 1 de Mayo y formó parte de la primera generación de contaduría de la UJAT. Su historia pudo haber seguido el camino familiar, vendiendo refacciones en el malecón, pero un retiro espiritual al que llegó casi por casualidad le cambió por completo la vida. Ahí sintió un llamado que no había buscado, pero que terminó marcando su destino con los jesuitas, iniciando una formación intensa entre Tabasco, Jalisco, Venezuela, Roma. Se ordenó sacerdote el 7 de diciembre del 2003 en la Catedral del Señor de Tabasco y años más tarde decidió salir de la compañía para regresar a Villahermosa y acompañar a su familia en un momento difícil, poniéndose a disposición de la diócesis local. Desde hace más de 11 años es el sacerdote de la parroquia universitaria de San Marcos, en el country, donde ha construido una comunidad viva, crítica, acogedora y profundamente humana. El padre Beto se reconoce a sí mismo como alguien que mira la realidad sin filtros, con un enfoque más abierto, más cercano y menos rígido de lo que se espera de un sacerdote tradicional. Enseña a un Jesús amoroso e inclusivo, pero también justo, invitando a la gente a convertirse desde la libertad y no desde el miedo. Su posicionamiento en redes sociales ha generado polémica, pero él lo aclara sin reservas. Cuando opina hasta de política, lo hace como ciudadano, no como sacerdote, porque dice: vivir en Tabasco es vivir en una sociedad naturalmente politizada. Es aficionado al béisbol, se declara capellán no oficial de los Olmecas de Tabasco, equipo con el que ha convivido, orado y hasta se ha barrido en tercera, porque asegura: entre risas los sacerdotes también son seres humanos. Además, es docente de la UJAT en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades y creador de la maestría en Filosofía Aplicada, combinando el pensamiento crítico con su experiencia pastoral. En el 2023 celebró 20 años de ordenación sacerdotal con una misa llena de amigos, colegas, filigreses, académicos y figuras de la vida política. Hoy, tras 2 décadas de servicio, su voz sigue siendo distinta, libre, honesta, profundamente cercana a la gente. Este es el padre Roberto Valencia, un tabasqueño genuino, un jesuita de corazón, una guía espiritual poco ortodoxa, pero totalmente un hombre auténtico. Y hoy es nuestro invitado especial en Paolo Rico Interview, así que quédese con nosotros. Haremos un recorrido por los acontecimientos que día a día, como noticia, es un mosaico de hechos en los que los tabasqueños han participado como actores. Es como regresar a la época de los gitanos y de las cuevas granadinas. Informa para Latino 90, Paolo Rico. Yo soy de formación jesuita. No tirarle rollo a la gente, sino hablarles al corazón, porque a veces las tentaciones son groseras, son brutas, son toscas. Hay padres que se la pasan diciendo anécdotas y dice, y los otros minutos ya son del diablo. Soy un profesor de la licenciatura en Derecho, le aprendí a mi padre a trabajar y me gustaba mucho sudar el dinero. Tabasco nadaba en la abundancia. En lo más íntimo de mi alma hacía falta algo. En la playa y así, que no sé qué, va la viejada. Cuando de pronto viene el golpe tremendo, no era lo que yo necesitaba para ser feliz, pero yo me sentía vacío por dentro, tierna, dulce, que me dijo sígueme. Y yo lo primero que dije es no, ahí hay otros 100, llámalo 8. De todas las maneras posibles que puede pecar un joven a esa edad.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos en esta nueva edición de Paolo Rico Interview, un programa que a 2 años de haber iniciado, pues hemos hecho ya una tradición de platicar con muchísima gente que tiene tanto que aportar. Y a mí me da mucho gusto que nos haya aceptado platicar esta tarde al padre Roberto Valencia Aguirre, el padre Beto, como le decimos todos y le dicen aquí en Tabasco ya desde hace muchos años, que haya aceptado platicar con nosotros. ¿Cómo está, padre? Muy bien, Pablo, muchas gracias. Encantado de verte en esta faceta y éxito en Interview. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues platicar sobre algunos temas que son muy importantes hoy en día. A mí me llamó la atención, como yo le platicaba, desde la primera vez que lo escuché, tanto en la misa como saludándolo, la forma en que usted se expresa y ha logrado una importante comunidad en esta iglesia, porque yo creo que eso es parte de, ¿no?, lograr que la comunidad a su alrededor, todo el mundo venga hacia acá a escucharlo, con una forma de hablar muy especial, y lo platicaba yo hace rato, que no es a veces común entre los padres, o cuando va uno a otra iglesia. A mí me llamó mucho la atención y aprovecho para preguntarle, ¿hay alguna forma en la que a veces tienen que hablar o se diferencian por su formación, por la forma en que son, o a veces se les llaman también corrientes dentro de la iglesia? Miren, la predicación es un género no de ahora, sino desde el inicio del cristianismo. Los primeros apóstoles fueron predicadores, y están escritas sus predicaciones, los Hechos de los Apóstoles, etc. Y hay predicadores más o menos brillantes, y hay predicadores un poco más metódicos, otros más oscuros, más densos, San Agustín, San Ignacio de Loyola. En fin, hay una tradición en la iglesia muy profunda, muy rica, muy bella. Por ejemplo, Santo Tomás es uno de los grandísimos predicadores también, pero es un poco oscuro, un poco difícil, porque mezcla categorías aristotélicas, filosóficas con teología, es decir, con la predicación, con razonamientos. Tu pregunta va mucho a mi estilo personal. Yo soy de formación jesuita, y los jesuitas tenemos una manera muy particular de entender el Evangelio, que es los ejercicios de San Ignacio. Y en los ejercicios de San Ignacio nosotros intentamos, todos los sacerdotes, particularmente jesuitas, no tirarle rollo a la gente, sino hablarles al corazón, acariciarles el alma. Cuando alguien está triste, que encuentre consuelo. Cuando alguien se siente agobiado o tentado groseramente, porque a veces las tentaciones son groseras, son brutas, son toscas, pero no nos damos cuenta porque somos nosotros los que estamos. Entonces, lo que intentamos, o lo que yo intento siempre, es que la gente que venga a misa o a cualquier reflexión espiritual, que tenga una experiencia de Dios. No que se lleve un concepto, una predicación bonita que dijo el padre. Hay padres que se la pasan diciendo anécdotas, hay otros que se la pasan hablando muy coloquialmente, echando hasta chistes y demás. Yo trato de equilibrar de acuerdo también a donde estoy. Aquí en el country, en San Marcos, por ejemplo, pues llega de todo tipo de personas, pero muchos de ellos son maestros, son empresarios, son directores de escuelas, etc. Entonces yo adecuo mi predicación con un lenguaje que sea adecuado a ellos. Pero cuando voy a predicarle, por ejemplo, a los colegios, porque también atiendo colegios y voy con los niños, entonces adecuo el lenguaje a los niños, al color de los niños, a los juegos de los niños, a la imaginación de los niños, hacerlo menos aburrido, menos largo. El Papa Francisco decía, una predicación no debe durar más de 5 minutos. A los jesuitas nos decían, los primeros 5 minutos son de Dios. Los 6 minutos, es decir, el minuto 1 después de que Dios habló,
ya son del cura, que ya empieza a hablar de sus hazañas, de sus anécdotas, habla el ego y dice, y los otros minutos ya son del diablo. La gente se te duerme, la gente ya no se toma interés, y entonces uno tiene que cuidar mucho los primeros 5 minutos cuando le hablas a la gente, para aprovechar, porque los tienes sentados ahí, tienes 300 personas, que es lo que más o menos llegan aquí a misa. Esos 5 minutos que valgan oro, que la gente sienta que Dios entra a su alma. Dulce huésped del alma, decía San Juan de la Cruz. Entonces sí hay una gran diferencia en las predicaciones, se llaman escuelas de espiritualidad. Muy bien. ¿Y da clases, padre? Sí, doy clases, soy asesor técnico pedagógico en una telesecundaria. En las mañanas atiendo maestros y alumnos de adolescentes. Siempre es un mundo diferente cuando te encuentras a los muchachos con todas sus problemáticas. Pero además doy clases en la UJAT, en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Soy profesor de la licenciatura en Derecho y fundador de la maestría en Filosofía Aplicada. Entonces también doy clases para maestrantes en filosofía. ¿Pero es contador? Sí, soy egresado de la UJAT, orgullosamente Juchimán. Formé parte del patronato de la universidad durante varios años, fue una experiencia muy linda. Egresé de la UJAT siendo contador público e inmediatamente entré con los jesuitas para hacer mi formación como novicio jesuita. Sí. ¿Y qué puede cambiar a un hombre que está dentro de una vida, digamos, normal y que estudió una carrera profesional para, se diría, cambiar de profesión o volverse parte de la iglesia? ¿Qué lo hizo cambiar? Esa pregunta, Paolo, todavía me la estoy haciendo. En la teología le llaman metanoia, que es conversión. Ajá. Es cuando Dios irrumpe en tu alma y la desnuda por completo. Cuando yo estaba a punto de terminar la carrera, era, como bien dices, un chico normal, estaba en la planilla de la universidad, era empresario, tenía varias empresas, era el contador de esas empresas. Gracias a Dios no nos faltaba recursos, nos iba bastante bien en el área de la refrigeración. Le aprendí a mi padre a trabajar, a amar el dinero también. Me gustaba mucho el dinero, me gustaba mucho ganar dinero y me gustaba mucho sudar el dinero, es decir, llegar temprano, exigir a los trabajadores, pero también pagarle lo justo a los trabajadores. En fin, yo fui aprendiendo. Cuando el boom petrolero que hubo en Tabasco, ese famoso boom de los años 80, 90, por ahí, fue para mí un momento maravilloso porque pues, Tabasco nadaba en la abundancia. Crecieron restaurantes, crecieron hoteles, crecieron las empresas estas, las tiendas departamentales. Ajá. Y yo estaba feliz, no me hacía falta nada, según yo. Pero yo no me había dado cuenta, Pablo, que dentro de mí, en lo más íntimo de mi alma, hacía falta algo. Y una vez me invitaron a un campamento, me engañaron. Me dijeron, vamos a un campamento en la playa y así, que no sé qué, va la viejada, se va a poner buenísimo, y no sé qué. Yo dije, pues vamos, y digo, ¿qué puedo perder? ¿Qué puedo perder? Lo perdí todo. Pero también lo gané todo. Fui a ese retiro, el primer día casi salía yo, primero porque me sentía defraudado, me sentía engañado. Pero me fueron convenciendo, hombre, quédate, ya estás aquí. Empecé a ver algunos amigos que ya conocía, que estaban ahí. Entonces empezamos a hacer una dinámica más o menos bonita, cuando de pronto viene el golpe tremendo, es un golpe espiritual, son las famosas jornadas de vida cristiana, y entonces ahí entendí que mi vida la estaba yo tirando a la basura, que el camino que yo había tomado no era el camino correcto y que todo eso que yo ya había vivido y que me hacía feliz
no era lo que yo necesitaba para ser feliz. Lloré muchísimo. Me acuerdo que cuando empezaron esas charlas que se dan ahí, empecé a llorar porque me di cuenta cuánto pecado había en mi vida. Que era joven, pero yo había pecado mucho, de todas las maneras posibles que puede pecar un joven a esa edad. Había hecho lo que todos los jóvenes a esa edad hacen y deshacen, pero yo me sentía vacío por dentro. Y cuando sentí esa voz tierna, dulce, porque para mí Dios no fue un campanazo de los que te noquean, no, fue una voz tierna, dulce, que me dijo, sígueme. Y yo lo primero que dije es, no, ahí hay otros 100, llama a los otros 100, a mí no te metas conmigo. Mi primera respuesta fue, no. Qué interesante, pero después sí. Fíjate que Dios tiene sus maneras. Yo casi no hablo mucho de esto, pero luego la gente piensa que uno está medio loco. Pero la verdad es que para ser cura tienes que estar medio loco. En algunas ocasiones yo ya no podía dormir porque había tomado la decisión de no. Y en ese entonces, en esas fechas, estoy hablando de noviembre precisamente, además por eso acepté la entrevista, porque curiosamente coincide. En noviembre de estos días, 16, 17 de noviembre, asesinaron a los jesuitas de El Salvador, en Centroamérica. Ajá. Llegó un comando armado y los rafagueó, mató a 4 jesuitas y a 2 de las señoras que les ayudaban en la casa. Y les dieron el tiro de gracia. Y entonces, en ese entonces les decía que yo era empresario, leía los periódicos de circulación nacional, el Excelsior, el Universal, y cuando leo la noticia de que asesinan a los jesuitas y que son sacerdotes y que son católicos y que se oponían a la reforma de no sé qué, empiezo a leer, y ¿cómo que hay sacerdotes que hablan de esto? ¿Cómo que hay sacerdotes que hablan de defender la tierra? ¿Cómo que hay sacerdotes que dan clases en la universidad? ¿Cómo alguien puede odiar a un sacerdote? ¿Cómo alguien puede matar a un sacerdote? No me cabía en la cabeza. Ese fue uno de los momentos en los que Dios movió mi corazón. Y entonces, por curiosidad, empecé a jalar el hilo hasta que logré dar con los jesuitas en Guadalajara. Me puse en contacto con ellos y mordí el anzuelo. Y ahí empezó. Ahí empezó una historia de amor hasta el día de hoy, que pasó por problemas familiares. Mi mamá siempre me ha apoyado en todo, pero mi papá un día, pues imagínate que su mejor empleado, que era yo, Se le iba. era el como dicen hoy, el CEO, el coordinador de las empresas, se le fue. Yo manejaba todas las cuentas bancarias, la nómina, las terminales. En ese entonces habían 15 o 20 empresas que tenían terminales bancarias, nosotros teníamos una. O sea, el volumen que manejábamos de ventas era alto. Y de pronto le digo a mi papá, pues me voy con los jesuitas. Entonces, yo entiendo a mi papá en ese momento, desde luego, pues a él le cayó muy mal, y se opuso y le costó mucho trabajo a él aceptar esa parte, ¿no? Pero fíjate cómo Dios saca también partido de todo, porque la negación de mi papá hizo que yo afirmara que no era un capricho lo que yo quería y que cimentara sobre bases fuertes que me iban a hacer falta después, porque la vocación de sacerdote no creas que es fácil, y la de los jesuitas menos, porque tenemos menos andamiaje, estamos muy abiertos al mundo y entonces somos fácilmente, la gente nos mira mucho, el jesuita es muy visible. Ve al Papa Francisco, era un hombre muy visible, era un hombre que se exponía a los demás, entonces la gente nos golpea mucho también. Y me iba a hacer falta para mi camino. Entonces sí, después tuve varios sueños donde Dios me hablaba y yo decía entre mí, no, yo estoy loco, no me dejo guiar por sueños, pero sí por diosidencias, por cosas que van pasando en la vida. Y de esas diosidencias, una fue la matanza de los jesuitas de la UCA, la Universidad Centroamericana de El Salvador. Y después lo que fue sucediendo a lo largo de mi vida, cuando fui novicio, cómo Dios me fue llevando
de la mano y fue convenciéndome. Y me convencí, hice mis votos religiosos de novicio y posteriormente hice mi formación en Venezuela y en Roma para ser sacerdote. ¿Cuántos años ya, padre? A ver, lo que pasa es que el jesuita, desde que entra para ser sacerdote, alrededor de 10 o 12 años para poder ser ordenado sacerdote. Pero desde que entramos nosotros a la vida religiosa, ya tengo 37 años de vida religiosa, 30 años de sacerdocio, de la ordenación sacerdotal. Entonces, de estar aquí en Tabasco, que regresé a Tabasco, toda mi formación la hice fuera, que regresé aquí a Tabasco, tengo ya 16 años. 16 años. Sí. Con esto hacemos una pausa, regresamos, estamos platicando con el padre Beto. No se vaya, volvemos. Arranca siempre la semana con tu sabor favorito de capuchino, americano o lechero, todos los lunes, solo en Café La Cabaña. Gracias por continuar con nosotros. Padre Beto platicaba con nosotros de ya tener 16 años aquí en Tabasco. ¿Y cómo le ha ido con la comunidad tabasqueña que viene aquí a su iglesia, que usted platica con ellos? Me gusta mucho, Pablo, que me lo preguntes en ese tono de cordialidad, porque la comunidad para los jesuitas es fundamental. Cuando me envía Monseñor Gerardo de Jesús a construir esta iglesia, yo le decía que mi formación era universitaria, que yo soy maestro y que pues si íbamos a poner una iglesia aquí en esta zona, pues que a mí me parecía como una buena recomendación para la diócesis que pudiese ser universitaria. ¿Qué significa que sea universitaria? Pues que atiende básicamente las necesidades de la educación. Educación superior, pero en general, ¿por qué? Porque además estamos enclavados aquí, está la Universidad del Estado, la DAXI, donde doy clases, está la UAG, está el Cumbres, está el Greenville, en fin, los demás colegios, el irlandés. Es decir, se convirtió en una zona privilegiada, entonces lo natural era que hubiera una iglesia que pudiese dar este servicio universitario, es decir, a la educación. Inicialmente empezamos de cero, dando misas en un salón ahí en la UAG, éramos 30 personas. Y de la noche a la mañana, milagro de Dios, empezaron a llegar 50, luego 100, luego 200 y luego llenábamos el auditorio de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Ahí empezamos a formar una comunidad. ¿Qué significa? La iglesia no son los cimientos que tú ves aquí. Me decías hace un rato que te gustaba la capilla. Esta es una capilla muy, muy pequeña, para 70 personas, son celebraciones muy pequeñas. Fue la primera que construimos. Se hizo un gran proyecto, es un proyecto grande que incluye una pequeña villa universitaria. No hemos avanzado bien, cursos, nos cayó la pandemia y demás. ¿Qué sucedió? Fíjate, Pablo, que cuando empiezo yo a llegar a celebrar misas, me encuentro a mis amigos del Colegio Tabasco. Y oye, Beto, que no sé qué, que no sé cuánto. Y empiezan a llegar, que tampoco creas que son muy religiosos mis amigos del Colegio Tabasco. Parece que nos vacunaron algunas de religiosas y entonces, pues bueno, algunos ni se acercaban y de pronto empiezan a acercarse. Naturalmente, por la amistad, por lo que tú quieras, algunos ya con sus familias, me empiezan a buscar para algunos consejos, para que yo aconseje a sus hijos, y empieza a darse un fenómeno natural, porque yo estudié también para ser teólogo espiritual, así se llama, es una especie de cónsul, una especie de consejero. Mi formación es de director espiritual. Para eso fui a Roma a estudiar. Pero yo lo hago de manera natural, no así con protocolos. La gente llega y yo en automático, hay una palabra que a mí me gusta mucho, se llama cardiognosis. Empiezo a leer el corazón de las personas. O sea, yo me doy cuenta de cuando una persona viene
con, no sé, depresión, tristeza, angustia, se siente engañada, etc. He aprendido, tengo una sensibilidad que la he ido ejercitando y Dios me la ha regalado, de ir comprendiendo cuando una persona necesita o que lo sacudan o que lo acaricien, que lo ayuden, que lo consuelen. Es decir, hay diferentes momentos del alma. Y entonces eso fue haciendo que cada vez más gente se fuera acercando. Y cuando vine a ver, ya vino una que quería ser ministro, ya vino el otro que quería hacer coro. Teníamos un coro espectacular de puros venezolanos que nos levantó muchísimo. Una señora que acaba de fallecer desgraciadamente de una enfermedad, que durante 4 años nos cantaba las misas como un ángel. Eso hizo que llegara mucha gente. Y pues estábamos en el auditorio de la universidad. Luego, antes de la pandemia, ponemos la primera piedra, viene la pandemia, se cae todo y fui de los primeros sacerdotes en Tabasco, lo digo con humildad también, pero también que reaccionamos e inmediatamente nos levantamos en redes sociales a celebrar la misa, a atender gente, etcétera, etcétera. Dábamos conferencias en línea, recetas para la gente que estaba en la casa, tips de psicología para la gente que se sentía mal, en fin. O sea, la gente en ningún momento se sintió desatendida y fue creciendo. Esas misas que celebraba en línea, a veces me acuerdo del caso de un amigo mío que quería mucho, que falleció en la pandemia, y de pronto me piden una misa de cuerpo presente, ¿no? en línea, y yo fuimos formados para todo menos para eso, ¿no? Yo dije, ¿cómo? Bueno, pues claro, vamos a hacer la misa. Entonces abren la cámara y veo pues las cenizas de mi amigo, las flores, la familia, ¿no? Los hijos y todo, y bueno, un nudo en la garganta, te derrumbas, claro. O sea, eso todavía lo recuerdo y se me enchina la piel. Todo eso lo vivimos, lo sufrimos, pero yo entendí ahí la comunidad. Estoy para darle una palabra de Dios a la comunidad. ¿Y cuál es esa palabra de Dios? ¿Qué es lo que la gente necesita en este momento? Consuelo, ánimo, esperanza. Si vamos a llorar, lloramos juntos. Y si vamos a decirnos, vamos a vacunarnos, no salgamos, en fin, todo eso. Claro está que después de 13 años, 14, pues tú puedes darte cuenta que la gente empezó a responder, y hoy lo que tenemos construido aquí es porque la gente confió en mi persona, depositó sus ayudas, sus apoyos, porque todo esto ha sido con apoyo únicamente de la comunidad. Aquí no nos ha dado gobierno, no nos ha dado la misma diócesis, todo ha sido trabajo de la comunidad. Entonces, cuando tú me preguntas por la comunidad, yo te digo, es un milagro de Dios. Dios quiso que esta iglesia se fundara. Yo varias veces he estado a punto de decir, oye, es que si no es un día la luz, el otro día es el agua, el otro día son los albañiles, el otro día es el arquitecto, el otro día el jardinero, o sea, en fin, son muchas cosas. Y dices, a veces uno se cansa y dices, no, la comunidad necesita, y la comunidad tiene un acompañante que soy yo. ¿Has tenido la oportunidad de ver Roma, de ver otros países, cómo viven, de estudiar otras carreras? Y yo cuando veo todo lo que pasa en el mundo, soy muy apegado a los noticieros, a las noticias y a ver lo que está pasando. Esa es parte de mi formación. Y a veces digo, ¿cómo andaremos en fe? No solamente en todo el mundo, sino en México y en Tabasco, no solamente para ver lo que está pasando, sino para afrontar lo que está pasando. ¿Cómo ve usted la fe de su comunidad y de Tabasco ante lo que en el mundo estamos viviendo hoy? Es una pregunta que me hacía uno de mis alumnos, un político muy conocido en Tabasco, que le daba clases de pluralismo religioso, y me decía, oye Beto, ¿cómo ves tú la iglesia dentro de 10 años? Le digo, bueno, la iglesia va en decadencia. Si tú miras los números del INEGI de los últimos 30 años,
pasamos de ser el 97% de católicos o de creyentes a ser hoy el 67-68% en Tabasco, es decir, y va en disminución. Hay muchos factores que están en juego, las otras iglesias, un poco las crisis, la corrupción que también merma, en fin. ¿Cómo veo la fe? Bueno, en nuestra comunidad yo te puedo decir que es un don de Dios, un regalo de Dios, que la comunidad se congrega a la misa todos los domingos y tenemos cupo completo. La gente llega, le gusta, se siente bien atendida, se siente, pues yo, ¿qué te puedo decir? Yo, la palabra que usaba San Ignacio es se siente consolada, se siente a gusto en su comunidad, porque hay un sentido de pertenencia. La gente dice, yo pertenezco a San Marcos. Bueno, perfecto. Es difícil que se logre eso a veces en algunas iglesias, que la gente ve la iglesia como si fuera un Oxxo, que llega, compra unas sabritas y unas cervezas y se va. O sea, la gente viene, pide un bautismo y se va, pide una confesión y se va. No, aquí la gente viene generalmente y forma parte de la comunidad, quiere participar, quiere ayudar. Sí, en efecto, he estado en Roma, he estado en Venezuela, he estado en otros países, conociendo un poco también la fe y la cultura. Me parece, el último informe que hizo, hay un organismo internacional que hace estudios del crecimiento religioso, la misma Iglesia Católica, que fíjate, es muy interesante, que al mismo tiempo que disminuye el número de sacerdotes, o sea, cada vez hay menos sacerdotes, ¿sí? La población católica en América Latina va creciendo en algunos países, disminuyó por ejemplo en Brasil, en México va disminuyendo, pero en otros países, Argentina, Cuba, en fin, donde se mezclan con otro tipo de religiosidades, se mantiene. En Estados Unidos el catolicismo no es mayoría, más bien son anglicanos o de otras metodistas o adventistas, en fin. En España viene a menos el catolicismo y con mucha suspicacia con el tema de los musulmanes. La fe, que es tu pregunta. El tabasqueño es por naturaleza creyente. ¿En qué crees? Otra cosa. Porque el tabasqueño, cuando vino Juan Pablo II, decía aquí que le gusta cantar, ¿sí? Pero mezcla mucho su fe con, por ejemplo, es muy común en las rancherías, pero también entre la gente de cierta nivel académico, la brujería, el tarot, mezcla mucho su fe con este tipo de cosas, como de magia, de lecturas de la suerte. Tiene todavía mucha creencia de fantasmas y este tipo de cosas, ¿no? De demonios, en el sentido mágico, ¿no? Fe hay, y hay mucha. También hay gente que se aprovecha de la fe, de la buena fe, y también hay mala fe. Hay gente que busca en sacarle dinero a la gente o simplemente embaucarlas. Yo aquí en esta comunidad creo que la gente viene y encuentra lo que busca, que es a Dios. La misión de la iglesia es llevar la palabra de Dios, y bueno, pues la diócesis va haciendo sus esfuerzos. Te decía, disminuyen los sacerdotes, aumentan las religiosas. Esa es como la numerología del catolicismo en el mundo, y hay 19 millones de católicos más en el mundo en total. Ese es como el último censo que se hizo, ¿no? Entonces, de manera tal que digamos que la fe goza de cabal salud. Lo que no goza de cabal salud son las religiones, y esa es una crítica que tenemos que hacernos nosotros mismos para saber por qué la gente está dejando de llegar, por qué la gente se siente menos identificada, por qué la gente no se siente parte de una comunidad, o por qué la gente identifica a los pastores, o sea, la estructura de la iglesia como una cosa y a Dios como otra cosa. Hay un ancla muy poderosa en México, que es la Virgen de Guadalupe. O sea, la Virgen de Guadalupe es el ancla, la columna que sostiene la vida, digamos, o transversal de la fe de los católicos durante los 365 días del año. Y eso no lo tienen otros países. Entonces, creo que todavía nos falta a nosotros, como católicos, digamos, ir evangelizando con el mensaje de Guadalupe. Ahora vemos todos que en las redes sociales
en las computadoras, en el teléfono, podemos estar escuchando la misa, podemos, nos acercó más por la digitalización de todos los procesos y ¿cómo ve usted el utilizar las redes sociales para llegar a más gente, que también la iglesia esté en las redes sociales? Y a veces los oímos en las redes sociales y los oímos distintos. En especial, yo he escuchado muchas cosas que usted ha dicho y digo, qué bueno que se utilicen, pero ¿cómo lo ha visto la gente? ¿Cuál es la respuesta? ¿O lo han llegado a ver como un padre incómodo tal vez? ¿O cómo lo ve usted? Las redes sociales pues son un fenómeno que estamos explorando todos, no solo los religiosos. Los religiosos nos metimos de lleno porque se metió a nuestras iglesias, a nuestras casas. Los jóvenes, los niños hoy están todos colegados, todos conectados a las redes sociales, TikTok, Instagram, etc. Hay sacerdotes que están especializándose. Aquí en Tabasco hay varios sacerdotes que están especializados en el tema de redes sociales. El padre Jiménez, Arturo, que está ahí ahorita en Santuario de Guadalupe, el padre tiktokero, en fin, ellos han buscado como su nicho y tienen una comunidad digital. Ahora bien, ¿les funciona o no les funciona? ¿O qué tanto, digamos, tiene un impacto positivo en las redes sociales? Yo hasta ahí no sabría medirlo. Yo prefiero más el contacto personal, que la gente venga. Desde luego hay cosas híbridas, como en las clases, que son híbridas, claro, se da una parte, pero hay ciertas cosas que no puedes hacer por redes sociales. Por ejemplo, una confesión, una dirección espiritual. Si alguien está detrás de una cámara llorando, pues hay algo que impide la relación personal, claro, afectiva, espiritual, incluso una cosa que se llama fuero interno, que es la parte interna del alma de las personas, y esa no la puedes ver fácilmente detrás de unas pantallas. Entonces yo creo que está bien. En algún momento me propusieron amigos comunes que lanzara yo un podcast, que hay hasta para monetizar y demás. Yo les dije, no, mira, yo más bien el estilo de lo que nosotros queremos hacer aquí es el diálogo personal, la cura personalis que decía San Ignacio, escuchar a la gente. Por redes sociales, yo tengo TikTok, Instagram y demás, y lo uso para dar a conocer los avisos. Cuando la gente viene y me pregunta cosas, evidentemente busca también a veces el acercamiento, o algo original, o el tema de las mascotas. Yo trato también de darles lo que también la noticia, ¿no? Porque pues también conozco el medio de comunicación y dices, bueno, esto es noticia, bueno, vamos a dar la noticia, ¿no? El tema del Papa, por ejemplo, ¿no? Todo lo que hacía Francisco era noticia. Francisco hizo muchas cosas que fueron noticia, entonces yo, digamos, me montaba sobre esas noticias del Papa Francisco, pues para difundirlas. Pero sí se requiere una estructura que no la tengo, por ejemplo, para difundir la palabra de Dios, como la tienen otros sacerdotes, y yo veo muchos sacerdotes que lo hacen, me parece bien. En redes sociales los tengo, los escucho, hay algunas reflexiones que son lindas, pero vamos, no, las redes sociales no lo son todo hoy. Pero hay que aprovecharlas a veces para... Claro, ¿no? que sí. ¿Cuál es el gran reto de la iglesia hoy? Yo creo que incrementar la esperanza de la gente para que en muchos sentidos estemos mejor, es muy importante la participación de la iglesia hoy en día. ¿Cuál es el gran reto que tiene? Pablo, fíjate que curiosamente la respuesta que te voy a dar es un poco alejada quizá de lo que he dicho. ¿Por qué? El gran reto de la iglesia hoy, Francisco lo puso en dos elementos. La primera, la dignidad humana. No solo en México, en Tabasco, estamos viviendo por momentos de mucha crueldad. Ya no solo se asesina a la gente, sino que se le desmembra, se le quema, se le avienta, se les tira en fosas comunes. O sea, la dignidad humana está siendo pisoteada de muchas maneras en el país y en otros estados, pero es un fenómeno tristemente mundial. Y
Francisco decía, tenemos que insistir en la dignidad humana, en hablar de la dignidad humana, que no nace de una lectura antropológica de la realidad, sino del mismo Evangelio. Jesús lo repite muchas veces, yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Y todo el mensaje cristiano es un mensaje que está a favor de los derechos humanos, en contra de la tortura, en contra de la corrupción. ¿De qué tiene que hablar la iglesia hoy? Ese sería el tema. ¿De qué tiene que hablar la iglesia hoy? Cuando yo estudiaba en Venezuela, uno de mis maestros me decía, hay sacerdotes que prefieren voltear para otro lado y hablar de pajaritos preñados, que no existen, en lugar de hablar de la realidad. A veces hablar de la realidad nos compromete, porque es política, porque es economía, porque es sociedad, porque, en fin. Pero no podemos quedarnos callados. Y lo primero que tenemos que decir es la dignidad humana. Ahora el episcopado ha aventado una serie de ¿cómo se llama?, comunicados, criticando algunas posturas políticas y demás. Eso me parece bien, no lo habían hecho antes. Esto es reciente, de los últimos 15 años. Y creo que la Iglesia está buscando una mayor participación en México social y política. Eso lo puedo ver, se puede percibir, no hace falta ningún análisis, está a la vista. Pero Francisco insistía más en la dignidad humana, en proteger la vida desde el embrión hasta la muerte y después de la muerte inclusive, la dignidad humana. ¿Qué tenemos que predicar? Que Dios está vivo en cada uno de sus hijos y quererlos, cuidarlos, apapacharlos al estilo tabasqueño, como decimos nosotros, ¿no? El tabasqueño es apasionado hasta en la religión. Es que el tabasqueño, cuando se entrega a la religión, como dice la canción de Dora María, ¿verdad?, se entrega con todo y dueño. Las iglesias están llenas, no solo las católicas en las épocas de Navidad, de la Virgen de Guadalupe. Las iglesias de otras denominaciones religiosas, yo las veo, están llenas, están repletas. No es falta de fe, es que la iglesia también tiene que hacer una conciencia crítica, una autorreflexión de qué mensaje está dando hoy. Y yo creo que una es la dignidad humana y otra es la fraternidad, de la que hablaba Francisco, Fratelli Tutti, que aprendamos a convivir socialmente. Gracias, Padre. Con esto nos quedamos, regresamos enseguida, por favor, quédese con nosotros. Arranca siempre la semana con tu sabor favorito de capuchino, americano o lechero, todos los lunes, solo en Café La Cabaña. Gracias, continuamos en Paolo Rico Interview. Padre, ¿cuál cree que ha sido su mayor aportación a la iglesia? ¿La mía personal? Sí. Yo te respondería con mi mamá. O sea, ya le di a mi hijo a la iglesia, a ver qué haces con él. La mayor aportación que yo puedo decir que di a la iglesia o que estoy dando es mi vida, con mis defectos, con mis broncas, porque soy humano también, con mis errores. Yo no puedo decir que sea perfecto. Mis amigos me conocen, se reirían de mí si dijera ahorita yo que soy, no, me conocen desde el colegio, saben cómo era, etcétera, hasta ahora. A la iglesia local, a la iglesia universal. Yo he estudiado, me he formado para dar un servicio a la comunidad espiritual, pero además he hecho estudios de filosofía, de ciencias sociales y ciencias políticas, para dar un servicio también a la sociedad en su conjunto, sino nada más de temas religiosos, sino que también mi formación es de ciencias jurídicas, de filosofía y de ciencias políticas. Entonces, cuando doy clases, mi aporte es científico. Yo soy investigador. Cuando estoy en la secundaria como asesor técnico, soy pedagogo. O sea, yo hablo de pedagogía, no improviso, estoy formado para ello. Y cuando estoy detrás del altar y vestido con los ornamentos sagrados, yo hablo de Dios y de lo que Dios ha hecho conmigo en mi vida. Eso es lo que le pongo a la gente. No les hablo de una teoría, hablo de lo que Dios ha hecho conmigo. Y Dios ha sido grandioso conmigo, como con muchas personas aquí en la comunidad. ¿Cuál es el mayor aporte? Lo dijo mi mamá, ¿verdad? Ya le di a mi hijo a la iglesia, vean ustedes qué hacen con él. Mi vida, hasta que Dios me llame, yo espero poder ser fiel hasta el último día de mi vida a la sociedad y a la iglesia. Y
¿Qué cree que es lo que hoy deben de escuchar las familias en Tabasco, los jóvenes? ¿Cuál sería su mensaje ante lo que hoy vivimos por parte de la iglesia? San Agustín. ¿Cómo me caía bien San Agustín? De Hipona, obispo. Era un mentecato antes de ser santo y fue doctor de la iglesia. Escribió sus confesiones, su mea culpa, ¿no? Todo lo que había hecho, cómo Dios lo había llamado. Y al final de sus reflexiones pone una frase que a mí me gusta mucho y que me gustaría recalcar, que a mí me ayuda. Ama y haz lo que quieras. Amen, jóvenes, niños, adolescentes. Amen a sus padres, amen a sus familias, amen a sus abuelos, amen a sus maestros, amen a sus hermanos. Hagan lo que quieran, pero amen. El amor tiene un sentido de respeto, de lealtad, de fidelidad. El amor es profundo. El gran problema es que tenemos, yo creo, voy a usar una palabra un poco difícil, tenemos esta sociedad nos está castrando la capacidad de amar, porque nos hace ver a la otra persona como algo que yo puedo utilizar o cosificar o comprar. Las personas no se compran, ni son por interés. Tenemos que tenerle mucha paciencia a las personas que amamos, a nuestros hermanos. El amor es perdón, el amor es paciencia, el amor es comprensión. Es lo que dice San Pablo en la carta a los Corintios. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En el fondo, cuando empezamos esta entrevista, te decía que la historia que Dios ha escrito conmigo es la historia que yo quisiera que escribiera también contigo. Una historia de amor de principio a fin. Si tú te das cuenta, Dios, desde que tú naciste, ha hecho cosas muy bellas de amor, pero luego a lo largo de la vida se nos olvida y no descubrimos cómo Dios sigue amándonos. Y la historia de cada uno de nosotros es una historia de amor de principio a fin. Ustedes son grandes observadores de lo que sucede alrededor, en nuestro estado, en el mundo. Y es obvio que toquen temas a veces en las misas para orientar a la población. ¿Cómo ve a veces cuando se habla tanto de política o de otros temas en las propias misas y mucha gente no está de acuerdo? Pablo, yo viví en Venezuela en la época de mayor controversia, que fue el chavismo, y la comunidad jesuita donde yo vivía, la misma comunidad, habíamos jesuitas de 6 nacionalidades, latinoamericanos y venezolanos, y había una gran confrontación entre los que estaban a favor o en contra de Hugo Chávez. Cuando vengo a México veo una confrontación ideológica, porque no es una confrontación, es mera ideología, y fue donde decidí estudiar ciencias sociales, jurídicas y políticas, porque dije, no me voy a dejar llevar por simples argumentos, tengo que saber de qué se trata la ideología de uno, de otro, de otro. Para eso estudié ciencias políticas. Entonces decidí, porque yo cometía eso cuando regresé de Venezuela, mis predicaciones tenían mucho tinte político. Y lo reconozco. Varios amigos llegaron, incluso después me decían, oye padre, como que se te pasó la mano, hoy aquí en la misa estaba sentado el secretario fulano, el otro, y yo decía entre mí, ¿por qué no me lo dijeron antes, verdad? A lo mejor y suavizaba un poco. No, dije, no, pues palo dado ni Dios lo quita, ¿verdad? Dije, ya está. Pero luego fui entendiendo, los sacerdotes también vamos madurando, no crean ustedes que, ¿verdad? Vamos comprendiendo que había que ser mucho más prudentes y tener mucha mayor sensibilidad. Hay momentos en los que uno tiene que decir algo. Cuando quiero decir algo lo digo, o lo grabo, o lo escribo, o lo tuiteo. Es decir, que quede constancia para que mis palabras no puedan ser sacadas de contexto. Y soy responsable de lo que digo. Pero en muchos casos, últimamente, he preferido guardar silencio, no de complicidad, sino de prudencia, porque la gente viene a las iglesias no a escuchar un análisis político, se trata de que la gente venga a encontrarse con Dios y no debemos de traicionar. Y lo digo cada vez que voy a predicar, salgo diciendo, Señor, dame la prudencia de no cometer un error
que pueda ofender o lastimar a alguien. La palabra de Dios es sagrada y bueno, pues intento. No siempre me sale, Pablo, porque de pronto también nos gana la pasión, pero es una tarea constante. Muy bien. Padre, muchas gracias por platicar con nosotros, es un placer, nos faltaría muchísimo tiempo y a lo mejor muchos programas para platicar tantos temas que se pueden platicar con usted. Yo le agradezco mucho. Siempre está aquí la gente que lo quiere buscar, siempre está aquí en la iglesia de San Marcos. Sí, sábados y domingos, que es donde tenemos las ceremonias religiosas. Entre semana me pueden ustedes encontrar en la universidad, dando clases en la tarde, en la telesecundaria dando clases en la mañana, o en cualquier hospital o en cualquier cementerio atendiendo las necesidades de la gente. Estamos Padre, en redes sociales. le agradezco muchísimo. Gracias, Pablo. Gracias a todos por acompañarnos. Pablo Rico Interview, nos vemos en la próxima. Haremos un recorrido por los acontecimientos que día a día, como noticia, es un mosaico de hechos en los que los tabasqueños han participado como actores. Es como regresar a la época de los gitanos y de las cuevas granaderas. Informa para Latino 90, Pablo Rico. Café La Cabaña presentó